soy Faustino Boraya, profesor de física. Estamos por acá para enseñarles física universitaria. Vamos a empezar con el tema de cinemática y de luego iremos abarcando mucho más temas que son cinemática, vectores, estática y todos los temas que vienen más adelante, ¿no? Espero que les guste mi video y bueno, vamos a comenzamos con la clase. Cinemática, jovencito. ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática estudia la geometría del movimiento. Ponemos. Estudia la geometría del movimiento. Listo. Ya tenemos entonces nuestro concepto de cinemática. Pero para esto yo necesito conocer, definir bien la posición, ¿no? ¿Dónde está la posición? ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? ¿Y cuál es la aceleración? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a definir, vamos a conocer las partículas que se mueven, la geometría que se mueven, ya sea rectilíneo, vertical, curvilíneo, o puede ser en diferentes formas, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la cinemática. No estudia por qué se mueven, solamente la geometría de ese movimiento, o sea, solo el movimiento en sí, nada más, ¿no? Ahora, esta posición, esta velocidad. La velocidad, por ejemplo, va a depender del cambio de la posición en el tiempo. ¿Ya? Y la aceleración va a depender del cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Y la posición de quién depende? Dirá usted, ¿no? Profesor, ¿y la posición de quién depende la posición? Pues la posición depende del nivel de referencia o sistema de referencia. Esto es muy importante ahí, ¿correcto? Muy importante el nivel de referencia, ¿ya? El nivel de referencia se puede entender como un punto en donde a partir de ahí hacemos las medidas, ¿de acuerdo? A partir de ahí nos ubicamos, ¿no? Es como decir, tú estás en una ciudad, por ejemplo, estás en la ciudad de Lima y entonces, y te vas hasta Cusco. Entonces dices, yo me fui a Cusco. ¿Desde dónde? Desde Lima, ¿correcto? Eso viene a ser el sistema de referencia. Es un punto a que a partir de ahí haces las mediciones, ¿ya? Y entonces esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque mira, vamos a imaginar que alguien se va hacia el sol. Alguien viaja al sol, imaginariamente, ¿no? Ya vamos a decir que alguien llegó al sol. En ese sol vamos a ubicar nuestro sistema de coordenadas, X, Y, Z, ¿ya? Y vamos a poner ahí un observador imaginariamente. Ahora vamos a ubicar nuestro otro observador, pero en el planeta Tierra. Vamos a ponerle X', Y', Z'. Bien, este va a ser el Sol y este va a ser la Tierra. ¿Correcto? La Tierra se mueve alrededor del Sol. Entonces el observador que está aquí en el Sol está observando que la Tierra se mueve alrededor. Entonces está asumiendo que está moviéndose de esta manera aproximadamente, ¿no? Ahí está. Así se mueve para él, ¿no? Se está moviendo la Tierra, ¿correcto? Ahí se está moviendo. Para él la Tierra se mueve alrededor del Sol según el observador de aquí. En la Tierra tenemos a la Luna. Y la Luna se mueve alrededor de la Tierra. ¿Ya? Ahí está la Luna. Esta Luna se mueve alrededor de la Tierra, pero ¿según quién? El observador que se encuentra aquí. Todos nosotros observamos que la Luna gira alrededor de nosotros. Pero ¿qué ocurriera si estuvieras en el Sol? ¿Cómo lo vas a mirar a la Luna? Ya no vas a mirar dando vueltas, ¿sí o no? El que esté en el Sol va a observar que la Luna se mueve en espiral. ¿Ya? Se mueve en espiral. De esa manera. Si no, ¿cómo crees que avanza? Pues yo no. Nosotros observamos que la Luna se gira alrededor de nosotros. Pero el que está en el Sol, el que estuviera en el Sol, va a observar que la Luna se mueve en espiral. ¿Ya? Ese es el detalle. Entonces quiere decir que el movimiento depende de quién? Del sistema de referencia. El sistema de referencia es como tus coordenadas. Ahí está.
Ese es el sistema de referencia, ¿no? A partir de ahí medimos todo. Entonces, muy importante eso, ¿no? Ya después hablaremos del sistema de referencia inercial y los no inerciales. Por ahora, vamos a definir que el sistema de referencia es un punto a partir del cual hacemos nuestras mediciones. Y las más conocidas son las ejes X y Z llamadas cartesianas, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver acá a un movimiento rectilíneo. Empezamos por lo más fácil, movimiento rectilíneo todavía. Después iremos poco a poco complicando, ¿ya? Bien. Rectilíneo. Para ello vamos a decir que se mueve en el eje X, imaginariamente, puede ser en el eje Y, y acá en el eje X y el eje Y, ¿no? Elijamos un origen. Este es el origen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, ¿a qué hora partió? Miramos la hora, tiempo de partida. Ese es el tiempo inicial, ¿ya? ¿A qué hora llegó? Ese sería el tiempo final. Ahora, ¿qué más observas? Dices, ¿de dónde partió? ¿De dónde? Ese de dónde que te preguntas se llama la posición inicial. ¿A dónde llegó? ¿Dónde está? Allá. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Qué se llamaría eso? La posición final. ¿De acuerdo? Esa es la posición final. Entonces la posición inicial es cuando partió y la posición final es cuando ya llegó. Ahora, ¿qué cosa hay acá, profesor? Ya, mira, aquí hay un cambio de tiempo, hay una variación del tiempo, entonces ponemos variación del tiempo. Y aquí hay un desplazamiento. Ese desplazamiento lo vamos a denotar, ahí está el desplazamiento, ¿ya? Y se le pone triangulito de X. Ah, ya, profesor. Mira, el cambio de tiempo, ¿cómo se determina? El cambio de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Y este de acá es el desplazamiento, es ni más ni menos que final menos inicial. Entonces el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. ¿De acuerdo? Este de acá es un escalar, ojo, quede claro, es un escalar. Y esto de acá es un vector. Por eso es que le pongo un sombrerito. ¿Se da cuenta que acá le pongo una rayita? Eso es para indicar que esto es un vector, ¿ya? O sea que podría ser positivo o podría ser negativo. Después hablaremos más de vectores, pero por ahora vamos a ponerle así para especificar que esto es un vector, ¿de acuerdo? Como es rectilíneo, en una sola línea, entonces puede ser positivo o puede ser negativo, solo por ser rectilíneo, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando un cuerpo se está moviendo, sucede que acá puede ser que se detiene o, o puede ser que avanzó rápido y luego avanza lento. Entonces, quiere decir que ha sucedido muchas cosas. ¿Y cómo puedo averiguar eso? Ajá, este movimiento tiene que estar definido mediante una función que permita analizar esas cosas, o sea, una ecuación que me permita describir cómo se mueve. Y esas ecuaciones o esas funciones se pueden representar gráficamente. Entonces, mira, tenemos el tiempo y tenemos acá la recta de la posición. Haz de cuenta como que cuando tú ves, por ejemplo, la bolsa de valores, el alza, las bajas, no sé si te ubicas ahí, ¿no? Ves unas curvas que suben y hay unas que bajan, ¿correcto? Eso que sube, ¿qué indica? Que está creciendo, ¿sí o no? Y eso que cae, ¿qué significa? Que está bajando, disminuyendo. Entonces eso es igual acá también, solo que lo vamos a ver como una función. Entonces mira, función del tiempo, función de la posición y el tiempo. ¿Qué tal si tenemos una gráfica así, por ejemplo? Ya está. ¿Qué significa esa gráfica? Bien, lo primero que vemos, a ver acá. Tomamos, esta es la recta del tiempo. Entonces quiere decir que esto ha empezado en cero. Acá tenemos un tiempo inicial. Ahora llegó acá, está aquí. Este es el punto de partida. Ajá, esto le corresponde la posición inicial. Justo cuando llega por acá, ya llegó aquí. Esto es un tiempo final ya. Y esto de acá, ¿qué cosa viene a hacer? Aquí, profesor, pues ni más ni menos, ¿hay qué cosa? Una posición final. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, profesor, ya, ¿qué significa acá? Que esta gráfica me está diciendo que cuándo es que bajaba y cuándo subía. Después vamos a analizar eso, pero por ahora ya tengo una idea, ¿no? Que algo bajaba y algo subía. Entonces, no era que subía nada más, sino que podía mantenerse por ahí. ¿De acuerdo? Y hasta aquí es donde se está moviendo. Ojo, aquí se mueve, aquí no.
¿De acuerdo? Aquí es el tiempo, el tiempo que transcurre. ¿Listo? Muy bien. Ahora, esta parte de desplazamiento es un poquito complicado a veces, ¿no? Bien, algunos no dominan tal vez el sistema de coordenadas. Vamos a hacer un ejemplito de desplazamiento. Imagina tú que tienes un eje X, este es el eje X, 0, y acá tú sabes que esto es más 2, acá más 1, más 2, más, bueno, pongámosle más 3. Y aquí están los negativos, menos 1, menos 2. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si es que un móvil partió desde el menos 2? ¿Qué ocurre si un móvil partió desde el punto menos 2 y llegó hasta el punto más 3? Este se llamaría, mira, la posición inicial. Pero ¿desde dónde mides la posición inicial? Desde el origen. Claro que sí, desde ahí se mide la posición inicial. Y de ahí, ahora llegó aquí. Esta sería la posición final. ¿Desde dónde medimos la posición final? Medimos desde el origen, ¿correcto? Entonces, si yo quisiera averiguar cuánto es el desplazamiento, según la definición es la posición final menos la posición inicial. Entonces pondríamos la posición inicial, que sería más 3, menos la posición inicial, que sería menos 2. Y esto me daría más 5. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Que se ha movido más 5, o sea, hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Podría moverse hacia atrás también, sí, va a salirme negativo. Ese es el desplazamiento, ¿ya? Tengan mucho cuidado ahí entonces. Muy bien. Ahora, ya tenemos hasta ahí todo claro. Y ahora vamos a definir qué significa si yo divido esta razón, el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Este desplazamiento entre el tiempo me va a dar nada más y nada menos que la velocidad media. Y muchos también lo conocen como la velocidad promedio, ¿ya? Aunque no quede dudas, velocidad media es lo mismo que velocidad promedio. Esta velocidad media se define de la siguiente manera, entonces, velocidad media es igual al vector desplazamiento, así, sobre el cambio de tiempo, ¿ya? El cambio de tiempo. Listo. Muy bien. Usted ya tiene la velocidad media. Ahora, esto de acá puede usted poner de la siguiente manera, variación de la posición sobre la variación del tiempo, y esto es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esto de acá vamos a rayarlo, vamos a marcarlo, porque esta es nuestra formulita a partir de ahora principal y fundamental para poder definir la velocidad media, ¿de acuerdo? Ahí está, la marcamos, ¿ya? Esa es nuestra velocidad media. Ahora, la unidad que trabaja la velocidad media generalmente es metros por segundo en el sistema MKS, ¿ya? Ahora, esta velocidad media podemos también conocer el módulo. El módulo se conoce de la siguiente manera. El módulo de la velocidad media. Como es rectilíneo, entonces la velocidad media puede ser positiva o puede ser negativa. Es decir, que va a ser el módulo, sería el valor absoluto, directo. Esto es igual al módulo del desplazamiento. ¿Y qué es el módulo del desplazamiento? Pues es la distancia sobre el tiempo. Eso viene a ser el módulo de la velocidad media. Es la distancia entre el tiempo, ¿ya? Muy bien, pues ya tenemos el módulo de la velocidad media. Hay que definir la palabra distancia con la palabra espacio recorrido o distancia recorrida, ¿ya? La distancia es la línea recta que une un punto inicial con un punto final, nada más, es recto, esa es distancia, ¿correcto? Entonces, ahora, espacio recorrido o distancia recorrida es todo el recorrido, los retrocesos, lo que avanzó, lo que adelantó, todo eso. Imagínate usted que tenemos, vamos a medir la distancia entre Lima y Tacna. Entonces agarramos una regla y medimos recto, ¿verdad? Una wincha y lo medimos recto. Esa es la distancia, ¿correcto? Ahora, lo que usted va por la carretera, todas las curvas, todo eso, ¿qué se llamaría? El espacio recorrido. Es la diferencia, ¿ya? O puede usted poner cualquier punto, ¿no? Cuando usted viaja, digamos, de una ciudad a otra, si lo miramos desde el cielo, vamos a ver que hacemos un trazo y miramos recto. Ese recto se llama distancia.
Pero lo que usted va por la carretera, eso de ahí se llama espacio recorrido. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bien, ahora de la misma manera vamos a ver gráficamente cómo se interpreta la velocidad media. Tenemos acá una posición versus tiempo. Observa lo siguiente. Imagina que tiene usted una gráfica de la siguiente manera. Algo así, ¿no? Una gráfica de esta manera, ¿ya? O puede ser así y listos. Y mira, imaginemos ahí. Partió de acá, vamos a decir, ¿qué significa esto? A ver, mire. Usted tiene lo siguiente. Ahí está, el tiempo inicial. Y acá usted tiene el tiempo, la posición inicial. Ahora llegó aquí arriba. Y usted tendría en estos momentos el tiempo final. Y ahora también tendría la posición final. Ya habíamos analizado esto, ¿verdad? Ya habíamos visto un poquito de esto. Muy bien. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Mire, esto de acá, si usted se da cuenta, esta distancia de aquí hasta aquí, ¿quién es? ¿No sería todo esto menos esto de acá? Ah, ese sería el cambio del tiempo, ¿verdad? Correcto. ¿Y aquí qué tendríamos también? Ajá, ahí qué tendríamos. Ah, ya, esto de acá sería la resta o no. Final menos inicial, sería el desplazamiento, ¿verdad? Ajá. Oye, ¿y qué tal si por ejemplo acá le trazo una recta? Mira, una recta así nomás, como una secante, mira. Ahí está, ¿no? Una recta. ¿Y qué tal si acá le pongo un angulito? Mira, le voy a poner un angulito ahí. ¿Qué figurita estoy viendo? Un triángulo rectángulo. Fíjate, acá hay un triángulo rectángulo, mira. ¿Qué obtenemos de ese triángulo rectángulo? ¿Qué vemos? Ah, vemos un cateto opuesto y vemos un cateto adyacente. Oye, yo conozco eso, creo. Sí, claro que sí, usted conoce eso, la tangente. La tangente del ángulo tetita sería cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto es ni más ni menos que la velocidad media. Ajá, velocidad media, claro que sí. Es la velocidad media, profesor. Recién me enteré. Ajá, entonces ya está, ya mira. Oye, pero entonces quiere decir que gracias a la gráfica también ya puedo conocer la velocidad media, ¿no? Oye, pero no solo eso, entonces acá puede existir tangentes positivas y tangentes negativas. ¿Qué significará una tangente positiva y una tangente negativa? Tangente positiva significa que avanza hacia arriba y tangente negativa significa que decrece. Eso quiere decir que ya puedo decir, ¿no? Si la tangente es positiva, si la tangente es positiva, si la tangente es positiva, quiere decir que el móvil se mueve hacia adelante en el eje más X. Y si la pendiente es negativa, si la pendiente es negativa, quiere decir que el móvil se mueve en el eje menos X. ¿Ya? Tengamos mucho cuidado entonces con estos, ¿ya? Es más, la tangente es positiva cuando se mueve en el eje más X y la tangente es negativa cuando se mueve en el eje menos X, o sea, hacia atrás. Y si fuese en el eje Y, tangente positiva para arriba y tangente negativa contrario, hacia abajo, ¿ya? Según las coordenadas, ¿no? Bien, con eso hemos definido velocidad media. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta, el término velocidad media viene a ser todo un tramo entre el tiempo, en realidad. Entonces, usted me pregunta, ¿no? ¿Y en las partes medias qué ocurría ahí? ¿No se toma en cuenta? No. Estás tomando como que todo fuera general. El término medio significa como que todo fuese general, o sea, todo fuese uno solo, un solo movimiento. ¿Ya? No estamos tomando en cuenta las partes, los tramos, ¿no? El pedacito por aquí, por aquí, por aquí. No estamos tomando eso en cuenta. Solo en general, como que todo fuese uno solo. ¿Ya? Pero ahora vamos a averiguar eso, queremos averiguar en cada puntito, digamos, queremos ver en cada punto. Para poder eso vamos a recurrir a la velocidad instantánea. Entonces, pero para poder hacer eso, quiere decir que el cambio de la posición, este cambio de la posición, tengo que expresarlo como función del tiempo. Y ya, mediante una gráfica, claro, mediante una gráfica. Aquí está, mira, ya tengo la gráfica ya. Ya, aquí voy a analizar la velocidad instantánea. Gracias a esta gráfica, a la representación. Bien, usted ya sabe que si esto es el tiempo inicial, esta es la posición inicial, ¿no? Tabulamos. Si este es el tiempo final, esta de acá es la posición final.
¿correcto? Ya, entonces imagínense que este es un punto, vamos a llamar el punto 1, vamos a llamarle el punto 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya, yo quiero saber cuánto es la velocidad cuando estábamos aquí, antes de partir. O sea, prácticamente partiendo. ¿Cuánto en ese instante que estás partiendo, cuánto es la velocidad? ¿Puedo averiguar? Aún no, vamos a ver. Lo primero que usted había hecho inicialmente era, si se da o se ubica, hallar la velocidad media. Pero la velocidad media era lo que usted tomaba el tramo total y lo dividía entre el tiempo transcurrido. Eso no me da la instantánea. Yo quiero en este punto. Ah, pero ¿cómo podríamos hacer eso? ¿Qué tal si yo voy acortando, por ejemplo? ¿Qué tal si lo tomo así? Desde ese punto, mira. Oye, esta secante la estoy achicando. Y supongo que cada vez me acerco, ¿no? A hacer una velocidad media más pequeñita. ¿De acuerdo? O sea, voy a tomar la velocidad media, mira. Más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña. O sea, estoy partiendo del término velocidad media. Esta velocidad media la estoy achicando, ¿ya? Pero ¿qué estoy variando? El tiempo. Estoy cambiando el tiempo, entonces va achicándose, va achicándose. Ah, ¿qué significa hacer eso? Eso significa buscar el límite, ¿no? A esa división, a esa velocidad media. Entonces vamos acá, mire, vamos a aplicarle el límite a la velocidad media. ¿Listo? ¿Qué cosa vamos a hacer cambiar? Queremos instantánea, en el momento exacto. Ajá. Hacemos que el cambio del tiempo sea lo más pequeño posible, o sea, 0. Aplicando el límite a esto de acá, estamos achicando, estamos hallando el pedacito más. Esto, en el cálculo diferencial, pues se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y eso viene a ser ni más ni menos que la velocidad instantánea. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ajá, ¿y eso qué es? Ese es un punto que justamente, o sea, esta secante de tanto achicarla, prácticamente se ha convertido en una tangente. Esto es una tangente ahora. ¿Se da cuenta? Esta tangente en este puntito es la velocidad instantánea, la ecuación de la velocidad instantánea, en ese puntito, ¿de acuerdo? Se ha convertido en una tangente, es achicando el tiempo, ¿no? El tiempo es el que usted achicó y halló la velocidad instantánea, ¿ya? Muchas veces la velocidad instantánea la ponemos así, o también la pueden poner de esta manera, que depende del tiempo. Es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿ya? Esta para mí va a ser la velocidad instantánea. ¿Listos? A la velocidad instantánea también se le conoce con el término de velocidad. ¿Listo? Velocidad. ¿Ya? Esa es la velocidad. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos aprendido a calcular la velocidad instantánea. Quiere decir que para poder hallar la velocidad instantánea, yo tengo que averiguar la función, ¿no? La función de la posición. Tengo que conocer eso y según eso voy a hallar la velocidad instantánea. Ya, hasta ahí estamos bien. Hagamos la diferencia. ¿Qué es la media? La media es el tramo total que usted toma, el tramo, y lo divide entre el tiempo. Esa es la velocidad media. La instantánea ya es la derivada, ¿no? Bien, entonces, ahora, hay algo que a veces confunde, ¿no? Y rapidez, ¿qué cosa es rapidez, profesor? Estamos hablando de velocidad. El término rapidez te voy a dar la definición. ¿Qué es la rapidez? La rapidez se define como el módulo de la velocidad. Esa es la rapidez, el módulo de la velocidad, el valor absoluto de la velocidad. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad, es un vector. O sea, puede ser positivo, puede ser negativa, ¿sí o no? Entonces, el módulo de eso va a ser la velocidad. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la velocidad, por ejemplo, es así? Menos 3 metros por segundo. ¿Este menos qué significa? Significa que se está moviéndose en el eje X negativo, ¿correcto? En el eje X, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, esto quiere decir, si yo quisiera la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿no? Esa es la rapidez. Y eso simplemente es 3 metros por segundo.
Ya está. Y con eso ya hemos hallado la rapidez. ¿Listo? El módulo de la velocidad. ¿Ya? Ahí está. Ahora, definamos esta partecita rapidez media. Ahora es diferente. Rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? Le voy a poner un V. Media. Rapidez media. La rapidez media se define como el espacio recorrido o distancia recorrida. Vamos a ponerle así. Distancia recorrida. ¿Listos? La distancia recorrida. ¿Ya? Esto entre todo eso, entre el tiempo transcurrido. ¿Listos? Entre el tiempo transcurrido. Esa viene a ser la rapidez media. Y muchas veces la rapidez media le ponen S sobre T. S sobre T. Este S sobre T, ¿no? Siempre, siempre debe ser mayor que 0. La rapidez media es el espacio recorrido entre el tiempo. Muy diferente de la velocidad media y muy diferente del módulo de la velocidad media. Hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Entonces la rapidez media es la del espacio o la distancia recorrida entre el tiempo. O también rapidez promedio, ojo, no se olvide, también podemos llamarle rapidez promedio. ¿Listo? Ahí está, la rapidez media o rapidez promedio. Muy bien, jovencitos, con eso ya hemos terminado toda la parte de cinemática, la primera partecita, y hemos puesto un ejemplito. Por ejemplo, acá un móvil describe un movimiento según la ecuación t cuadrado más 4 metros, hallar la velocidad media para t va de 2 a 5 y hallar la velocidad para t igual a 2, t igual a 5. De antemano usted dice, profesor, ¿qué significa la velocidad? Ah, esa es la instantánea, ¿correcto? Muy bien, entonces jovencitos ya estamos preparados para resolver el primer problema de cinemática. Bien, resolvamos. Borramos esta parte de acá. Listo. A ver, ¿no? Muy bien. Vamos a explicar, a ver, eso de ahí. Antes que nada, tenemos que dar una interpretación. Antes que nada, tenemos que dar una interpretación de esto. ¿Qué significa, no? Esa ecuación. Quiero enseñarte antes que nada. Bien, primero ponemos solución del problema. Interpretamos, primero vamos a ver, porque el alumno a veces no está familiarizado, no sabe todavía cómo interpretar, y vamos a interpretar. Interpretación. Listo, interpretación. ¿Ya? Interpretamos. ¿Cómo se da, profesor, eso? Imagínate que acá tienes tu eje. Este es tu eje, ¿no? Este es el eje X, ¿ya? Y ahí está. Este es tu eje X. ¿Ya? Ahora, esta ecuación significa que cada valor que le vas dando al tiempo, te va dando cuánto vale X. Entonces, si al tiempo, por ejemplo, le das 0, 0 al cuadrado de 0 más 4, 4. O sea que sí que el X vale 4. Entonces ponemos acá el punto 4. Y en ese instante se ubica el móvil. ¿Eso cuándo? Cuando el tiempo vale ¿cuánto? 0. Y si tú al tiempo le das, por ejemplo, un segundo, 1 más 4 es 5. Eso quiere decir que cuando vale 1, la posición es 5. El tiempo vale 1. Si tú al tiempo le das 2, 2 al cuadrado es 4, más 4 sería 8. Es decir, que la posición ya sería en 8. Ah, ya, muy bien. Entonces, cada vez que le voy dando valores al tiempo, me va dando las posiciones, ¿no? Obviamente que esto no de tiempos enteros. Si le diera tiempos decimales, pues me va a dar la posición en cada puntito cuánto están moviéndose, ¿no? Entonces, para eso me sirve, esa es la interpretación que yo puedo hacer gracias a esa ecuación. Esta es la ecuación de movimiento, es la función, cómo se mueve, para poder analizar ahí. Ya está. A mí me piden hallar la velocidad media. Vamos a hallar la velocidad media entonces. Hallamos. Si bien es cierto, el término velocidad media es igual al desplazamiento sobre tiempo, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver entonces.
el término velocidad media es el desplazamiento sobre el tiempo. Tengo que hallar la posición final sobre la posición final y la posición inicial. Bien, este puntito que estás viendo acá va a ser la inicial y este va a ser el final, se supone, ¿no? Partida, llegada. ¿Qué ocurre cuando el x vale 2, por ejemplo? O el tiempo vale 2, más dicho. Si el tiempo vale 2, ¿qué ocurre? Ajá, vamos a ver cuánto vale x. Ahí está. Si vale 2, hemos sacado que vale 8, ¿sí o no? De todas maneras, vamos a volver a reemplazar 2 al cuadrado más 4. Esto es igual a 8 metros. Ajá, y si el tiempo vale 5, ¿qué ocurre? Cuando reemplazamos, y esto sería 5 al cuadrado más 4, según la ecuación que está aquí. Muy bien, 5 al cuadrado 25 más 4 es 29. Ya tenemos, mira, las posiciones final y la posición inicial. No me interesa cómo se movió, ¿no? Simplemente allí. Entonces, el término velocidad media va a ser la posición final, que sería 29, menos la posición inicial, que sería 8. Todo esto lo vamos a restar entre la diferencia de tiempos. Oh, profesor, sería 5 menos 2. ¿Cuánto me sale esto? 29 menos 8 es 21, 5 menos 2, 3. 21 entre 3, ¿cuánto me da? Me da 7. Estaba en metros, estaba en segundos. 7 metros por segundo. Ah, y no está de más ponerle el signo positivo. Es decir, que me sale positivo, pues ese es el valor de la velocidad media. Como este es un movimiento rectilíneo en el eje X, acá lo dice, en el eje X, nos está moviendo en el eje X positivo. Y hemos hallado la velocidad media. Ya está, esa es la velocidad media. ¿Ya? Muy bien. Pero me piden también la velocidad instantánea. Hallar la velocidad para tiempo igual a 2 y tiempo igual a 5. Queremos hallar la velocidad instantánea. Ajá. ¿Y cómo hallamos eso? Bien. Muy bien. Hay que derivar, dice. Ajá. Vamos a ver. Aborramos esta partecita de aquí. Listo. Y vamos a hallar la velocidad instantánea. ¿Ya? La parte B. La parte B. Bien. Como me piden hallar la ecuación de la velocidad pues nada menos va a ser la derivada de la posición respecto al tiempo. O sea, la derivada de esta ecuación de acá, que sería t cuadrado más 4. Muy bien, ustedes ya tienen que repasar un poquito sus cálculos, ¿no? Un poquito de límites y un poquito de derivadas. Bien, una vez derivado esto que ocurre es una polinómica, es algo sencillo. Bajamos el exponente, quedaría 2t. Oye, mira, derivada de 4 es 0, entonces me queda que la velocidad es igual a 2t. Esa es la ecuación de la velocidad. Oiga, dice el profesor, ¿y esto para qué? Ah, es para hallar pues, las instantáneas en cualquier tiempo. Es una ecuación en realidad. Si el tiempo es igual a 2, entonces decimos la velocidad será 2 por 2. Y esto sería, ¿cuánto? 4 metros por segundo. Para tiempo igual a 5. Si el tiempo es 5, entonces la velocidad es 2 por 5 y eso sería 10 metros por segundo. Nos pedían la velocidad para tiempo igual a 2, para tiempo igual a 5. Entonces ya hemos hallado, como son vectorcitos, estos son positivos. Nos sale, automáticamente sale positivo, como también puede salir negativo, pero siempre es bueno especificar eso, ¿no? Bien, hay que recordar un poquito acá también que el tema que no hemos hecho todavía es vectores, ¿no? Resulta que a veces para especificar que se mueve en el eje X o en el eje Y, se suele acompañar de algunos unitarios. Esos unitarios pueden ser el I o el J, ¿ya? Entonces, el vector I, por ejemplo, significa esto, ¿no? 4i. ¿Qué significa 4i? 4 en el eje X. Ya se está poniendo eso, 4 en el eje X. Se le puede acompañar con el vector unitario. Pero después hablaremos un poquito más de eso y no hay problema ahí en agregarle el unitario I o el unitario J para explicar en dónde se mueve. ¿Ya? Con eso, entonces ya tenemos las velocidades para determinados tiempos. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, queremos hacer un análisis de las gráficas, ¿no? ¿Cómo son las gráficas en este caso? Las gráficas, ¿cómo son ellas? Muy bien.
Estas gráficas usted las puede denotar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos la gráfica posición versus tiempo. La gráfica posición versus tiempo, esta es la posición y esta es el tiempo. Usted lo puede hacer tabulando nada más. Usted tiene acá un tiempo al cuadrado más 4. Ah, ya. Usted dice, profesor, tabulo. Si tiempo vale 0, el x vale 4. Si tiempo vale 1, va creciendo. Si tiempo vale 2, va creciendo. ¿Qué gráfica se genera? Una parábola. Y esa es posición versus tiempo. Toda función cuadrática, siempre su gráfica va a ser una parábola. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si queremos la gráfica velocidad versus tiempo? Velocidad versus tiempo. Acá tenemos la velocidad y acá tenemos el tiempo. ¿Qué tenemos ahí? Allá, velocidad versus tiempo. Fíjate acá la ecuación. Aquí está la ecuación. Velocidad, la función de la velocidad. Ajá, mire. Entonces, vamos tabulando. Si es 0, estamos por aquí. Si el tiempo vale 1, el otro vale 2 también. Si el tiempo vale 2, 2 por 2, 4, va creciendo. Si el tiempo vale 3, 6 y así. ¿Y qué gráfica se ha generado? Una recta. Entonces, profesor, la gráfica es una recta. Y esta viene a ser la gráfica velocidad versus tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado de hacer análisis completo de ese ejemplo que hemos hablado en cuanto a cinemática, ¿no? Muy bien. Hay que repasar un poquito más de cálculo. Recordamos que en física ya no hablamos mucho de eso, sino de frente utilizamos el cálculo, ¿no? Bueno, los espero la próxima clase con el tema de aceleración, aceleración media, MRU y MRU.